Amigos de Ruta de Actualidad, recibo con mucha satisfacción, como dije antes de la pausa, a un intelectual, no solamente del área cultural, sino también, caramba, de las áreas militares. Es un mayor general retirado, Ejército de República Dominicana, Antonio Jaques López, a quien doy la más cordial bienvenida a Ruta de Actualidad. ¿Cómo se siente usted, comandante? Buenas noches, César. Estoy bien y primero agradecer la gentileza de la invitación a este programa que ya se ha convertido en un escenario del Círculo Delta. Claro Para que venir sí. a compartir opiniones y analizar las situaciones de interés nacional. Gracias, don Antonio. Es importante que el país sepa, como ustedes lo ven generalmente en los comerciales, los anuncios, las promos, que es parte del Círculo Delta, un espacio de opinión, de interacción y sobre todo de aportación de ideas Así al es. país, de verdad. Y Sí, le agradecemos también mucho las aportaciones que se hacen en esa dirección. así es. Aportaciones todas con el interés de contribuir al análisis de los grandes problemas nacionales, con un matiz eminentemente alejado de la política, y eso lo reiteramos siempre, porque aquí hay gente que confunde opiniones que a veces no son precisamente las que van en la línea de pensar de algunos y la ven como políticas. Claro. Nosotros hemos reiterado y reitero ahora de nuevo que el Círculo Delta es un grupo apolítico, apartidista, mejor dicho, apartidista, Sí, claro. porque Sí. no podemos sustraernos de la política nunca. Claro, claro que sí, y las aportaciones y las sugerencias que hacen a los temas de interés nacional son realmente muy bien recibidas. Mire, don Antonio, su condición de experimentado hombre de cuartel y sobre todo en el aspecto de la inteligencia y lo que es la seguridad nacional, hace obligado que uno le pida su valoración frente a este caso de la fuga de dos pilotos condenados en República Dominicana por parte, según la información de Francia, de un comando que los vino a buscar aquí, dice la prensa nacional, que con la participación de algún brazo operativo actual, pero ¿cuál es la lectura que usted le ve a eso desde el punto de vista de la seguridad nacional y sobre todo frente a lo que es su experiencia en asuntos de inteligencia y elementos sensitivos del país? Evidentemente que, tal como usted dijo en el segmento anterior de su programa, este es el tema de actualidad y posiblemente ocupe mucho espacio de discusión, de análisis en los próximos días. Para hablar de ese tema hay que hacer una salvedad antes que nada, y es que cualquier análisis que se haga sobre esta situación debe ser en base a los datos que se han proveído, que provienen, valga la redundancia, de fuentes de prensa internacional y hasta el momento ninguna información de carácter oficial. Por lo tanto, cualquier análisis que se pueda hacer en este momento de la situación, hay que dejar claro que es en base a la información que han servido medios de prensa internacional y de los cuales la prensa local se ha hecho eco, porque hasta el momento no hay una posición oficial ni del gobierno francés ni del gobierno dominicano. Ni una investigación, Ni el una resultado de una investigación investigación. que sobre la base de datos fehacientes. Hasta ahora lo que hay información, como hemos dicho antes, servida por los medios de prensa y la parte especulativa que siempre se da en ausencia de información fidedigna o comprobable. Haciendo esta salvedad, yo hago ahora un ejercicio y entiendo desde el punto de vista de la seguridad nacional que ha habido una vulneración de elementos sensibles para cualquier país, no solo para nuestro país, porque se ha vulnerado, si es correcta la información Tomando que como se está cierta sirviendo, esa. de que hay una intervención, y la propia fiscal del Distrito Nacional ha dicho, ha dejado entrever, ha sugerido que hay una participación del gobierno francés. Si tomamos ese dato como un hecho, entonces podemos hablar de que ha habido una vulneración de la soberanía nacional, un atentado directo contra la integridad del territorio nacional desde el punto de vista de la seguridad nacional. La seguridad nacional hay que verla, y aquí adolecemos de una cultura muy débil de conocimientos,
me refiero a las autoridades que tienen que manejar el tema, sobre los alcances del concepto de defensa y seguridad nacional. Mucha gente lo circunscribe al ámbito de las Fuerzas Armadas. Al eminentemente militar. Eminentemente militar. Y efectivamente, si lo vemos desde ese punto de vista, la defensa nacional es una tarea tradicional de la fuerza militar, de la Fuerza Armada de cualquier país. Sin embargo, la defensa tiene particularidades que la convierten en una función multifacética en donde entran otros poderes. Y en este caso, todas las opiniones apuntan a que hubo una debilidad en un poder y específicamente en el Poder Judicial. El Poder Judicial que no tomó las previsiones del lugar para garantizar que unos individuos a quienes se le había impuesto una medida de coerción, primero de 1 año, de reclusión, y luego de 20 años, debió estar asegurado. Bueno, la de 20 años ya fue una condena. La de 20 años es una condena, pero como estaba en apelación, sí, entonces se le dieron medidas de coerción. Le dieron unas medidas de coerción que para un individuo con poco arraigo en territorio nacional resultaban muy débiles y altamente sospechosas. Esa es la especulación, ese es uno de los elementos que el público está manejando ahora. Ahora bien, desde el punto de vista de la seguridad nacional hay otros elementos que hay que analizar. Por ejemplo, hay hechos que se habían estado sucediendo desde el mes de agosto hasta el mes de octubre, estamos hablando de 2 meses. Entre ellos, la presencia de un funcionario de alto perfil europeo, un diputado, que vino al país y no vino en misión oficial. Ya ese es suficiente dato para que los organismos de inteligencia pudieran estar observando que busca un individuo de ese perfil que no viene a una misión oficial al país. Y que incluso visita a estas personas. Que visita a estas personas y después declara públicamente haber sido el ideólogo y planificador de este proceso. Entonces, eso es un fallo de inteligencia. Es un fallo de los servicios de inteligencia, es un fallo del servicio de inteligencia judicial incluso. No solamente de los servicios de inteligencia nacional, sino del servicio de inteligencia de la justicia, porque la justicia debe tener también un esquema de inteligencia que le permita prevenir casos como esos. Entonces, viéndolos desde ese punto de vista, es posible decir, y repito, en base a la información que se ha servido hasta ahora, que ha habido una vulneración a la seguridad nacional, independientemente de un fallo más grave que es una vulneración a la soberanía nacional. Sin embargo, comandante, hay otros elementos que son preocupantes. Uno de ellos, ¿cómo se tiene que enterar el país por un parte de prensa? Aquí no se sabe nada. Precisamente, entonces, a eso me refiero. Entonces, hay una situación también que te dice a ti, bueno, pero ven acá, o sea, aquí no hay controles, o sea, ¿cómo nadie se da cuenta? Pero otra cosa, ¿de dónde salieron? Nadie sabe de dónde salieron, o sea, ¿cómo lo lograron? O sea, ¿hasta qué punto? Si algún servicio de inteligencia de los que operan en el país hubiese puesto atención a ese funcionario europeo, un eurodiputado, es probable que ahora tuviéramos una pista por dónde iniciar la investigación. Pero es evidente, por la información que se sirve públicamente, que nadie estaba pendiente de esa situación y aparentemente nadie previó. Y una de las funciones principales de los servicios de inteligencia es la anticipación. Sí. Usted debe prever situaciones para tomar medidas antes de que ocurran, porque la inteligencia es un servicio que procura prevenir la ocurrencia de hechos. Entonces, el hecho de que esas personas vinieran aquí y probablemente otros más hayan ingresado al país con el propósito de planificar y luego ejecutar esta operación, indica que hubo movimiento de extranjeros en el país que ningún servicio de los que tienen que ver con la seguridad nacional detectaron. ¿Y le dieron seguimiento? Ni le dieron seguimiento. De ahí que la burla, la humillación que siente el país ahora mismo es que en Francia esta sea una noticia de primer orden que muestra debilidades de un país que en lo que es las relaciones internacionales
tiene el mismo nivel, las mismas condiciones desde el punto de vista de soberanía, de independencia que cualquier otro país europeo. Hay otro elemento, o sea, las personas que fueron a buscar estos 12 condenados utilizaron lanchas, utilizaron, según la información que se tiene, utilizaron embarcaciones, una serie de cosas. Entonces uno se pregunta, la Marina no se dio cuenta, o sea, no hubo forma, o sea, porque que también hubo una acción operativa que debió haber dejado un rastro. Se dieron en ese periodo de 2 meses muchas situaciones que debieron despertar en algún momento la atención de uno de estos servicios que tienen que ver con la seguridad nacional y la defensa nacional. Por ejemplo, y usted toca el tema del bote, y esa es la presunción de que por vía marítima fue que abandonaron el país. No, están las fotos incluso, ellos han tomado fotos y Sí. En la prensa internacional, lo que pasa es que no es oficial. Lo dice, pero eso no es una información comprobada, sino Sí, en no es base oficial, a no es fotografías oficial. que ellos han proveído. La Armada Dominicana tiene control de todos los puertos y muelles de la nación y controla y tiene un censo de todas las embarcaciones. Se supone que en algún momento tendremos información oficial que diga exactamente por qué lugar, por qué puerto formal o por qué lugar de esta isla de 48,000 kilómetros cuadrados pudo salir un bote, que de hecho puede salir por cualquier lugar. La información inicial dice que salieron por el puerto de Jaina. Yo la veo muy improbable, es un puerto con mucha vigilancia. Yo me iría más por otros lugares. Una marina particular pudiera ser. Sí, una marina privada o por cualquier lugar de la costa dominicana que puede prestarse para eso, porque aquí todos sabemos que con frecuencia los viajeros ilegales abordan botes para trasladarse a Puerto Rico u otras zonas y lo hacen no desde los puertos formales. Su experiencia como un especialista en materia de investigación, de seguridad nacional, de inteligencia, mi invitado durante muchísimos años manejó inteligencia sensible del Ministerio de las Fuerzas Armadas y realmente hizo grandes aportaciones al país, a la prevención. Es un hombre que sabe, y ustedes se han dado cuenta al oírlo hablar, pero su inteligencia, su conocimiento en inteligencia le permite pensar que ese comando, para llamarle de alguna manera, esas personas que vinieron a buscar a estos franceses, ¿actuaron en solitario o tuvieron algún respaldo de gente aquí? Para una operación de ese tipo se requiere necesariamente algún tipo de coordinación logística, alguna colaboración de personas de este país. Y digo personas, y no quiero decir autoridades, personas de este país. Decir autoridades es especular, y ya vimos las encuestas que donde la población es más de un 97% en un caso y 96 creo que en otro, dicen que creen que alguna autoridad estuvo involucrada. Yo no puedo adelantarme a decir eso, sí que personas de este país, ciudadanos dominicanos, necesariamente tuvieron que colaborar para que esta operación fuera un éxito, necesariamente. Y ya en la información internacional dice que se invirtieron alrededor de 100.000 euros. Creo que es poco, para mí que hubo mucho más dinero que ese involucrado en una operación de este tipo. Bueno, vamos a esperar, comandante, cómo va a terminar esto. Va a terminar como una película de Hollywood, porque la prensa... no va a terminar, va a empezar. Sí, la prensa europea, específicamente los medios franceses que han tocado el tema, en ningún momento mencionan que es un caso de narcotráfico internacional. Y evidentemente, y vuelvo a especular de nuevo, por las características del proceso logístico que dio como resultado de la fuga, aquí hubo una coordinación y unos recursos que solamente el crimen organizado puede proveer. Definitivamente es necesario especular que a quien estaba dirigida esa droga de alguna manera colaboró para que esas 2 personas salieran del país y no los 4. Específicamente esas 2 personas que por coincidencia ahora resulta que son exmilitares de la Armada Francesa. ¿Eso le da una lectura especial a usted? Me da una lectura especial
me dice que efectivamente hay un involucramiento estatal que el futuro, el tiempo dirá las implicaciones. Se han mencionado nombres sonoros, hasta un expresidente francés, un acaudalado ciudadano francés propietario del avión. Eso implica investigación futura que imaginamos que dentro del Estado francés traerán luces a futuro. ¿Qué pudiera ser tan interesante, tan importante o tan preocupante para que se arme un tinglado de esa naturaleza en una operación así, cuando el riesgo también cuenta? O sea, ¿cuál era el miedo? Que hablaran. Ese podría ser un caso bastante complejo al momento, complejo, un caso interesante para los analistas de inteligencia, porque aquí todo hace parecer que independientemente de la vinculación del narcotráfico internacional hay otros intereses que vinculan esos dos pilotos y esos intereses están en Francia y esas personas no podían estar en cárcel aquí. Quizás temían a la posibilidad de que pudieran declarar, de que la investigación que se estaba desarrollando en República Dominicana, probablemente con colaboración de la DEA, pudiera llegar al centro, porque ese avión, según se afirma, ya había hecho otros viajes parecidos a República Dominicana, lo cual puede indicar que estamos frente a el inicio del desmantelamiento de una gran mafia internacional con implicaciones que es mejor dejar a futuro para apuntarlas y señalarlas. Bueno, vamos a ver, vamos a darle seguimiento. Mire, general, en estos días se ha puesto en entredicho, en virtud de la aparición de un video de un ex raso policial, luego a las declaraciones de un coronel retirado de la Policía Nacional, la disciplina en la Policía Nacional y en los cuerpos castrenses. Usted que durante tanto tiempo vistió el uniforme del Ejército de República Dominicana, ¿puede decir que se ha erosionado en estos momentos la disciplina en las instituciones armadas? Bueno, en las Fuerzas Armadas quizás no, de una manera directa no. En la policía sí. Aparentemente hay un problema de disciplina interna en la policía que ha tenido diferentes manifestaciones y esta es una solamente. Si mi mente no me falla, hay 3 o 4 casos anteriores que dejaron entrever la existencia de inconformidades a lo interno de la institución que ponían en entredicho la disciplina que debe caracterizar a un cuerpo de esa naturaleza, que se maneja con características muy semejantes a lo que son las instituciones militares. Tuvimos un caso en San Francisco de Macorís, donde un grupo de alistados se insubordinaron. Sucedió un caso de otro policía en San Francisco de Macorís también, que denunció que había sido agredido por otros policías, incluso herido. Entonces, el caso del policía que sale en las redes denunciando el problema de los sueldos en la policía es un caso muy particular y emblemático que a la luz de las investigaciones es probable que arroje datos externos a la interioridad de la policía, probablemente incitación por alguna fuerza externa que buscó crear una situación particular en base a una realidad que todo el mundo conoce. Todos sabemos que en la policía hay un problema que también se transfiere a las Fuerzas Armadas en cuanto a lo que son los niveles de salario, pero hay que dejar claro que las Fuerzas Armadas de la mayoría de los países siempre están dentro de los estamentos sociales que menos ganan. Eso no es un problema dominicano, es un problema que se repite y que los salarios están directamente relacionados con los niveles de ingreso del país, y mientras más alto es el PIB de un país, más alto lógicamente son los salarios de los policías y los militares. Sin embargo,
Sin embargo, yo me atrevo a decir una opinión muy personal. El caso de este raso sirvió para levantar la conciencia de una vez y por todas, de una manera hasta cómica, porque el raso logró que una ley que tenía varios años en el Congreso, sin lograr que los distinguidos y honorables congresistas entendieran la necesidad de que la policía tuviera una ley que la regulara en las circunstancias actuales. Sin embargo, ese raso logró que de una manera rápida esa ley se aprobara. Entonces, una situación mala dio como resultado una situación positiva. En cuanto a la acción que se tomó con el raso, es la acción correcta. Había que separarlo porque vulneró los reglamentos de la policía que establecen, claro, que la disciplina es vertical. Entiendo. ¿Y usted siente que con la aprobación de esta reforma, en caso que se llegue a aprobar, se resuelven los problemas absolutos de la policía? De ninguna manera. ¿Por qué? De ninguna manera. Una ley de por sí no es la solución a los complejos problemas que afectan a esa institución y que afectan por igual a las Fuerzas Armadas, cada uno en su contexto. De hecho, la aprobación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en el año 2013 no ha solucionado los problemas de las Fuerzas Armadas. Tampoco se cumple. Porque no se cumple. El simple hecho de tener una ley no es una razón para pensar que el proceso de reforma que necesita la policía ya se inició. De ninguna manera. De hecho, leí esa ley ayer con detenimiento y encuentro que es muy superficial para la magnitud y la complejidad de los problemas que afectan a la Policía Nacional como institución. Creo que ha quedado muy corta. La prisa a veces no es una buena consejera. Buena consejera, y me parece que faltó un poquito más de profundización en lo que son los parámetros de la policía que la sociedad dominicana necesita en este momento. Póngame un ejemplo. Estamos hablando de una sociedad que adoptó en el año 2010 una constitución modernísima, vanguardista y sustentada en derechos. Todavía la policía dominicana está sustentada en un lema de ley y orden, cuando la mayoría de las policías están guiadas por el concepto de proteger y servir. El concepto de proteger y servir está más orientado hacia el respeto y protección de los derechos humanos, mientras que el otro, proteger, servir, ley y orden, está muy vinculado a sistemas de facto. Es un lema que posiblemente ya pasó de moda en cuanto a mensaje institucional. Entonces, eso indica que la transformación de la policía debe ser mucho más profunda, porque hay que lograr, en el tiempo que sea, que esa policía responda a un Estado social, democrático y de derecho, que esa policía entienda que existe para proteger los derechos de los ciudadanos, para proteger las libertades, no para reprimir necesariamente. Entonces, ese cambio de mentalidad, de doctrina, no está en una simple ley. Entiendo completamente. Mire, en 1 minuto y medio que me va a regalar mi director, y ni siquiera es a mí, sino a la calidad de mi invitado, yo necesito que usted me dé una orientación al país y a quien quiera entenderla frente a este tema preocupante de la situación migratoria, y que hace unos días el arzobispo de Santiago estuvo diciendo con mucha preocupación la preocupante presencia, el reingreso de los nacionales haitianos, los indocumentados haitianos, pese a tener un plan de regularización en marcha. Yo tengo posiciones muy cautelosas sobre el tema. Yo soy de los que dicen, opinan y creen que la sentencia que creó el plan de regularización es la decisión más trascendente que ha tenido la República Dominicana después de su independencia. De ahí a lograr que todas las disposiciones que están contenidas en esa sentencia se cumplan, hay un trayecto muy largo. Vamos a necesitar mucha conciencia y mucho entendimiento de lo que es la sobrevivencia de un Estado en el tiempo, absorbido por un Estado parásito que está ahí y que es un problema indisoluble
nosotros necesitamos definir una verdadera política migratoria que esté en consonancia con una política general de defensa del Estado Dominicano en el tiempo, que preserve la integridad del Estado Dominicano, que asegure el crecimiento del Estado Dominicano en armonía y que su desarrollo se dé en función de los intereses de los dominicanos. Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Creo que la política del Estado Dominicano, a pesar de que ha sido coherente, todavía necesita un poquito más de energía en el trato de las relaciones con Haití. Esa es mi opinión muy personal. Agradezco de verdad grandemente su presencia. De verdad siempre es útil pues, cruzar sus opiniones y pues tocar los temas nacionales. He conversado con el mayor general retirado, Antonio Jaques López, quien del Ejército de República Dominicana, un experto en asuntos de seguridad nacional y de inteligencia, que nos ha regalado una maravillosa entrevista. Gracias de corazón y le hago portador de un saludo al Círculo Delta. Muchísimas gracias, César. Gracias de nuevo por la invitación. A ustedes, amigos y amigas televidentes, nos reencontramos mañana, cuando el reloj diga que son las 12 de la noche, para perpetuar esto que hacemos desde hace 17 años y que llamamos la Ruta de Actualidad. Bye, bye.